Hola, yo me conseguí Mario Maker 2 el día en que salió por los niveles troll de Mario Maker 1 para hacer niveles troll en Mario Maker 2. Y pues he hecho unos cuantos niveles troll en Mario Maker 2, pero en particular hice este nivel troll que se llama The Forest of Puerco Araña. En este video planeo explicar los mecanismos que hay en el nivel. En la primera sección lo que hay es un tubo que no hay en ningún lado con un topo dentro, un bloque, un POW que impide la salida de los topos, pero que si uno lo agarra, el topo va a salir incluso si uno está al ladito del tubo. Esta planta pues bloquea el camino, hay que matarla con el POW, pero si no explota el POW, se van a activar mecanismos acá que pues van a bloquear el camino de otra manera. Or maybe I'm grabbing the POW and being quick? Oh god. Aquí es simplemente que cuando uno llega acá sin explotar el POW, llega a este lado, este bichito activa este switch y este switch hace que estas bombas exploten y las bombas abren la pared y uno tiene que usar el POW entonces para destruir estas plantas y poder pasar. Pero si uno lo destruye demasiado pronto, esta bomba va a morir y no va a estallar y no va a abrir el camino. Eso es todo. Acá pues no hay mucho que decir. Right away to victory? No, we got Yashi. Alright, we have acquired Yashis. Hi, thank you for that one up. What? Wait. I don't know what's going on if we did it right or not, but I'm going in the door. I would like one of those Yoshis very, very much. I just don't want to die. Oh, that's... okay. What did that change? That is the real question here. Oh, wait, what? I didn't even see that there. Lo que quiero hacer es que el jugador diga, oh, el Yoshi, y pues no puedo agarrar el Yoshi. Oh, pero hay un hongo a la izquierda, Uy, agarré el hongo, pero el hongo no es lo más importante, lo importante es que al agarrar el hongo se abrió una puerta. Y listo. Acá lo que estoy haciendo es poniendo los fantasmas para hacer dudar al jugador. Y cuando el jugador dude por un momento, no sabe si quiere avanzar o no, el cañón sale del veneno y lo pone ahí en esa sala muy bonita. Maybe this is the way to go. I forgot! No! They're starting, our state's locked down. There's a P-switch door back here. Es este mecanismo que hace que un cañón simplemente vaya hacia arriba, haga algo así. ¡Pum! Aquí pues es esperar a que termine el P-switch, lastimosamente. Y pues llegas a una decisión. Te tienes que ir en el tubo, ¿no? Como que no hay otro camino. ¿O no lo hay? Pues sí lo hay. Y el camino abajo es incorrecto. No va a ningún lado del tubo. Y pues este tubo tampoco va a ningún lado. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Hice bien? ¿Hice mal? ¡No! ¡No! Me tenía que quedar ahí. No pueden ver a Luigi. ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! Least favorite part, dude, I love that. My least favorite part is when things don't work out the way you want it to. Oh, wait. This is good. This is good. That's not good. Not good! Oh, there's a checkpoint. You go get him with that counter. Get out of my way, boo. Alright.
So we're gonna. No! That's why there's a cannon there. Fucking black magic. Like, what even happens to the booze? I wasn't even paying attention. How do the... No! Yeah. Okay. See? Perfect webcam position. Checkpoint acquired. Let's go. Look, we even have ninjas coming to celebrate. Thank you, ninja friends. Do I go down the pipe, or do I... This pipe looks like a... Okay. Alright, this looks like a nice return to CP1. There's like 18 pipes. I like it. Wait, I'm on top of something. Okay, going in here. I'm not following the arrows. You can't tell me what to... Wait, what? Oh, is this a red coin level? Is that what this means? I think this means this is a red coin level. Man, the level won't let me get the safety coin. The level won't let me get the safety coin. That's disrespectful. You think I can't make my own decisions? Dang it. I thought something was happening for a second. Wait a minute, yeah, I didn't die instantly. Oh, it's just this face. I was riding a platform. Oh, okay. Esta sala pues tiene cositas por acá, ya explicaré qué ocurre. Un hueco acá que no tiene nada. Un hueco acá que lo lleva uno a esta sala de muerte. Y un montón de one ways que... ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué son todas estas one ways? Hay 4 secciones. La primera sección con el tubo es... Bueno. No caer en las trampas. Y no saltar acá. Seguir. Y... Esta sección tiene un montón de timers básicamente. Esto lo que hace es que los cañones suban. Esto lo que hace es que la planta suba. Cae lentamente porque hay veneno, pero pues... Esto va a ser destruido tras un momento. Y si uno salta acá, se activa este one-off. Y cae este cañón, que ese cañón sí es el malo. Y lo bloqueará uno el camino. También cae este cañón, si ocurre eso. Pero... uno también puede cometer ese error acá. Si uno salta acá, pues lo mismo. Un Thwomp va a activar el one-off y le va a bloquear el camino a uno. Acá pues es simplemente que el Thwomp activa el one-off al final y uno puede entrar. Pues acá no matará al topo. That's a pipe city if I've ever seen one. Die! Okay. Theoretically, I should need to hit this. Este topo no debe ser asesinado. ¿Por qué? Porque esto tiene una planta piraña. Pero hay tantas entidades cargadas, es decir, básicamente las one ways. Estas creo que no alcanzan a estar cargadas, pero estas sí están cargadas. Que si uno intenta simplemente, no sé si funcione, sacar la planta, no va a salir. Pero si uno mata al topo, no sé si se alcanzan a cargar las plantas de abajo, las cosas de abajo. Sí sale la planta. Porque el topo libera un espacio y la planta puede cargarse entonces. Entramos a esta sala. Y pues pasamos. Uy, ¿qué es esto? ¡Pum! ¡Oh! Un honguito. Listo. Pues aquí no hacemos más que... ¿Qué es esa bola? Bueno, no sé qué era esa bola, ya lo explico. Pero puedes entrar. Eso es lo importante. Acá pues no es nada más que esto, un hongo venenoso en un cañón, un resorte que lo impulsa y que tapa el hongo. Pero yo lo dejé intencionalmente que se viera un poco como para que la persona dudara, porque confunde y vencerás. Entonces, bueno, el cañón es destruido y pues al final aquí está casi bloqueado, es decir, estos dos bloques le dicen al jugador, por aquí no es.
Y porque quiero que el jugador vaya acá y no quiero que el jugador... Quiero que el jugador que desconfíe mucho de mí entre por acá y vea que no hay nada y que solo puede morir. Quiero que el jugador que no desconfíe tanto en mí, que está confundido y que quiere simplemente pasar, pues pueda pasar sin ningún problema. Y acá... ¡Oh! ¡Oh, una puerta! ¡Qué amable! Si no golpeas el on-off switch, pues pasa eso. ¿Por qué me estoy troleando con mi propio nivel? Que casi se me olvida. Y entramos. Entramos a esta sala. Esta sala es no dudar. Aquí. Esto no es nada. Y agarras esto hasta ahí. Wait, why is... Oh, it's one of these things. I always forget in like night mode. Look, the thwomp is like creeping. Thwomp friend is creep. Oh, it's a down. For some reason, since it was moving sideways, my brain didn't process that it would be a downwards. No, don't go up there. There's another coin. What is this? Go back! Hold on, look at those. Look at those blocks. Hide your levels from Nintendo. Alright, I'm just getting... Wait, I can't get out of here. Wait. Wait a minute. Wait a minute. That's just a... I was gonna say ice. I was gonna try to do Yenis, but with ice, and I was like, Ienis? It's just an Ienis, alright? Well. Y ¡pum! Sigues por el camino. Oh. Y entras y ya. Eso es esta sección. Si eres lento, lo que va a pasar es que... We just started this new... Oh, okay, wait, what we got? Oh my gosh, Thwomps are doing fun things? I don't know if I... Okay. Where you going, friends? Where you going, friends? What happened? Oh, I don't want to be here. No! Can it push me through somehow? Oh, no, it doesn't push me through. How did I even get here? Come on! Oh my god, it's impossible. This is not possible. Oh, okay, I got good. Wait, did it switch? Oh, it had a benevolent switch. It had a benevolent switch that changed. Yeah, we had pity win. We had pity win. I don't want your pity win. I don't need your pity win. I don't need your pity win. Oh, what's that? Voldemort. Shout out to Gilgamesh. Let's be honest. No! Why? Luckily, I'm very good at that. Esto lo saqué de un nivel super experto que había hace mucho en el Mario Maker 1. Can't stack the blocks. I don't know what you think's gonna happen, but I'm gonna just go flying off the edge. Like, I can put the blocks down, but then I lose all my momentum. Oh, now I'm over. Of course, now I get through, you piece of shit. Maybe I can stay right here. Nope, 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 nope. Ooh. I think I get it. Y pues bueno, acá ambos caminos sirven. Acá esto no es nada, moneditas. Acá pues están estos topos que van a salir una vez uno llegue acá, van a salir. Acá pues está esto para señalar que cuando llegue acá se va a empezar a mover todo, básicamente. Y pues
A ver. Y pues acá hay un Twomp que no va a spawnear, pero se va a destruir el bloque que impide que spawnee. Es decir, que si me muevo acá muy a la derecha, va a spawnear la siguiente vez que me mueva acá. Llegas acá otra vez. Uy, el pescado otra vez. Y te preguntas, ¿lo activo o no? La vez pasada tocó activarlo. Esta vez, no activarlo, por favor. Cuando uno llega acá y entra en la puerta, uno entra a tener un poco de diversión con Lemis y bolas y donas, que pues es simplemente hacer lo posible para llegar aquí arriba, pero pues es bastante tedioso. Entonces ese es uno de los detalles que falta. Y bueno, si el jugador es demasiado malo, bueno, esa ola de fuego lo ayuda a morir. Esta sección es algo que pues hace que los cañones suban un poquito para que uno no tenga que morir, pero si uno se acelera a la derecha, como diciendo, ah, no, esta flama lo va a matar a uno. Y pues bueno, este cañón, antes había un mecanismo más divertido, pero era un glitch y ya no vale, ya parcharon el glitch, entonces pues está así, cuando se mueve a la derecha, este cañón es destruido y este cañón sale. Antes este cañón se movía por todo este lado y terminaba saliendo acá, lo cual era mucho más interesante, pero pues ni modo, porque ese glitch ya se parchó. Entonces pues bueno, eso es lo que es esta sección, un montón de bait. Todo esto es bait, esto no es nada, esto no es nada, bueno, la moneda roja hay que agarrarla, por aquí no se puede pasar y por aquí sí se puede pasar. Y pues esto es nada, un tubo escondido, y pues cuando intente empezar a llegar a esto para matarme, pues simplemente se va a cambiar un switch y eso va a quitar a todas estas cosas, las va a sacar del camino para que uno pueda seguir al final de la sección. ¿Eh? It's another anti-soft lock area. No. Get in there. Uh-oh. Oh. Okay, there we go. No! Yes? Listo. Son secciones muy sencillas, tienen unos cuantos trolls. En realidad estoy siendo bastante benevolente. He hecho niveles troll mucho más horribles. Y pues acá llega al final. ¿Gané? ¿No? ¿Gané? ¿No? ¿Morí? ¿No? ¿Veo algo acá? That scared me. What do I do? Mom? Are you kidding me? No! Brain is the only thing I'm answering to. Okay, so we have the last red coin. Is that supposed to be Spider Pig over there? I don't know. Kind of scared to... I don't like the sound of that. Uncle Big Brain doesn't like the sound of that. Die? No, I want another star. I want another star before going in this pipe. I knew that was going to happen. What happens if we fall down here?
Wait a second. Hold up. Oh no! 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 Tiene que ir rápido. I don't. Ah. Okay. GG. GG. Duck question mark? Nah, I think you just do this. Oh. Y hasta que lo hago el viernes. Qué nivel, qué nivel me voy. And hope that the platform's there. That's all I had to do? What? Red, what kind of level was that? What was that? Oh, that whole level, I was so confused. Oh, 2 keys. And now this thing doesn't move. Look, now the platform down there isn't moving. Wait, where was the other key door? Uh-oh! Uh-oh! I don't know what I was supposed to do, but it was definitely not that. Yummy fan, thank you. That was not the right series of moves. Oh, jeez. I almost plowed right into that, dude. Okay, let's try being braver. Yeah! Let's go. I think that ending was made to make you potentially think that the answer was jumping off the edge at the key door the first time or something. I don't know. Lo único es el número de entidades cargadas. Aquí lo mismo. Cuando uno respawnea en el checkpoint y ya agarró la moneda roja y no agarra la moneda roja nuevamente, pues cambia de color los bloques. Y eso va a ocurrir siempre y uno va a poder entrar a todas las salas. Y acá pues simplemente va a haber un camino a la muerte. Y acá esto no se va a activar porque este top no va a aparecer. Cuando uno inicia el checkpoint y agarra la moneda inmediatamente, como cuando uno murió luego de obtener la llave, literalmente este mecanismo, esta bola metálica no va a aparecer porque va a haber demasiadas entidades cargadas junto con la moneda que solo cuenta como entidad cargada cuando el jugador la agarra por algún motivo.